¿Recuerdas la cifra de 220.000 millones de dólares con la que abrí el primer episodio de esta serie? Sí, la cifra que ha repetido media prensa del planeta para explicar lo que costó el Mundial de Qatar. Pues hoy la voy a desmontar, porque analizándola con rigor, de cada 100 dólares de ese número, 96 no tenían absolutamente nada que ver con el Mundial. No se trata de un detalle contable. Es el número con el que los gobiernos justifican decisiones. Los periódicos escriben titulares y tú y yo discutimos si un mundial merece la pena. Bienvenidos al sexto caso de la serie, en el que vamos a hacer algo incómodo, auditar la cifra que sostiene todo el debate y seguidamente miraremos de frente a las tres personas que deciden cuánto cobra el presidente de la FIFA. Ya conoces la mecánica. La FIFA cobra la televisión, el patrocinio y las licencias. El país anfitrión paga los estadios, las carreteras, los aeropuertos y la seguridad. El país paga la fiesta y la FIFA se lleva la caja. Hoy vamos a comprobar cuánto cuesta realmente esa fiesta. Empecemos por lo fácil. Se repite en todas partes que organizar un mundial pasó de 500 millones en 1994 a 220.000 millones en Qatar. 440 veces más. Pero el primer problema para realizar estas comparaciones es que $1 de 1994 no vale lo mismo que uno de hoy en día. Es la razón por la que tu abuela pagaba 25 céntimos por un café que hoy te cuesta 2 euros. No es que el café haya mejorado, sino la inflación de 3 décadas. Ajustadas a dólares de hoy con el índice de precios oficial estadounidense, 1994 pasa de 500 millones a 1.130 y Qatar de 220.000 millones a 252.000. La escalada de 440 veces se queda en 223. Es decir, la mitad de la cifra que circula por ahí es simplemente inflación. Nadie ha construido nada con ella. Pero 223 veces sigue siendo una barbaridad. Y cuando un número es una barbaridad, casi siempre hay una segunda pregunta que nadie se hace. La inflación corrige cuánto vale el dinero. No corrige qué han metido dentro del saco. Y en el saco de Qatar hay de todo. Primer aviso. El gobierno de Qatar nunca confirmó esa cifra. Nunca. Sale de estimaciones de consultoría y de una frase de su ministro de Finanzas en el año 2017, que el país invertía unos 500 millones a la semana. Alguien multiplicó, y el resultado se convirtió en un dato oficial sin realmente serlo. Segundo aviso, y este es el bueno. Esos proyectos son un plan nacional de 12 años. El metro de Doha, el aeropuerto, un puerto nuevo, la ciudad entera de Lusail, hoteles, autopistas, todo eso se llama Visión Nacional 2030 y se aprobó en el año 2008, 2 años antes de que Qatar ganara la sede del Mundial. Es como si sumaras al coste de tu boda la hipoteca de tu casa, el coche y la reforma del baño. Vale, puede que lo pagaras todo el mismo año, pero no lo gastaste todo en la boda, ¿verdad? ¿Y cuánto costó esta boda? El consejero delegado del comité organizador, Nasser Al-Khater, la situó en torno a 8.000 millones. Ojo, es la cifra del propio organizador y hay que cogerla con pinzas, pero este dato sí tiene un nombre y un cargo detrás. La de 220.000 millones no. Hagamos entonces la cuenta bien. Estados Unidos 94. En dólares de hoy serían unos 1.130 millones. Qatar, solo con el gasto del torneo, en dólares de hoy serían unos 9.200 millones. La escalada no es de 440 veces, ni de 223. Es de 8. 8 veces más en 28 años. Sigue siendo muchísimo, pero es un número que puedes defender en un consejo de administración sin que nadie levante la mano. Los otros dos ni de casualidad. Y aquí está el verdadero hallazgo de este caso, que no es una cifra, es una horquilla. A la pregunta, ¿cuánto ha costado organizar un mundial? Se puede responder 8, 223 o 440 veces. Un factor de 55 entre el suelo y el techo. Eso no pasa por casualidad. Pasa cuando nadie está obligado a publicar una cifra auditada. Y le sirve a todo el mundo. Al periódico le da titular y a la FIFA le permite decir, con toda la razón formal del mundo,
que lo que se gasta un anfitrión es asunto suyo. Si la cifra no se puede auditar, la responsabilidad tampoco. Si el coste no lo audita nadie, la siguiente pregunta se cae sola. ¿Quién decide aquí? Pues te lo resumo en 2 datos. El primero, la FIFA tiene 211 federaciones y en el Congreso cada una tiene un voto, lo mismo Alemania que Andorra, pero el poder ejecutivo está en el Consejo, 37 asientos repartidos por cuotas continentales. Y ese reparto no sigue al número de federaciones. Por ejemplo, la Conmebol tiene 10 federaciones y 5 asientos. África, 54 federaciones y solo 7. Un voto en el Congreso no vale lo mismo que un asiento en el Consejo. El segundo dato, y este es el que importa. ¿Sabes quién decide cuánto cobra el presidente de la FIFA? 3 personas. Sí, solo 3. Y la propia FIFA publica sus nombres. Bruno Chiomento, exconsejero delegado de Ernst Young en Suiza, el español Antonio Moya Angeler y Mukul Mudgal, juez indio retirado. Se llama Subcomité de Retribuciones y no fija solo el sueldo del presidente, también el de los vicepresidentes y el del Consejo. Nadie más puede hacerlo. Y ahora el diseño. Ese subcomité lo crea el Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento, uno de los 4 órganos que la FIFA llama independientes. ¿Y quién lo preside? Chiomento, el mismo. Quien dirige la auditoría de la gobernanza fija lo que cobra quien gobierna. En gobierno corporativo eso tiene nombre. Comité de Retribuciones sin independencia efectiva. En una cotizada no pasaría ni el primer filtro. Si estás pensando que exagero con lo de la opacidad, mira lo que pasó mientras yo montaba este episodio. El 28 de julio, la FIFA anunció un plan para vender participaciones de su negocio comercial a inversores privados. ¿Y sabes quiénes no se habían enterado? El presidente de la Confederación Asiática y el de la CONCACAF. Vicepresidentes de la FIFA los dos. Lo leyeron en la prensa, igual que tú y que yo. Y llegamos a la pregunta que originó esta investigación. Si los mundiales cuestan cada vez más a los gobiernos, ¿cobra cada vez más la cúpula de la FIFA? A mí me parecía razonable. Vamos a comprobarla. 2014. El año en que Brasil se dejó 15.000 millones de dólares mientras las protestas llenaban las calles. Ese año, Sepp Blatter tenía contratado un bono de 12 millones de dólares por ese mundial, sobre un salario base de 3. El bono era 4 veces su sueldo. ¿Y quién aprobaba esos pagos? Julio Grondona, presidente del Comité de Finanzas. ¿Y de quién dependía Grondona? De Blatter. El circuito se cerraba sobre sí mismo. En junio de 2016, los abogados de la propia FIFA concluyeron que esos pagos parecían vulnerar la ley suiza. Un apunte, porque se confunde siempre. La sanción a Blatter de 2015 fue por otro asunto, el pago a Platini. Los bonos salieron después. 11 años después, en 2025, Gianni Infantino se llevó unos 6 millones de dólares, con el bono anual subiendo un 33%. ¿Y entonces se confirma la hipótesis? No, y te lo digo aunque me destroce el titular fácil. Entre Rusia y Qatar, el coste del torneo se multiplicó por más de 15, y la retribución del presidente no hizo nada parecido. No hay correlación. Si alguien te enseña un gráfico que lo dibuja, desconfía, pero al comprobarlo aparece algo mejor. Vuelve al bono de Blatter. 12 millones vinculados al Mundial de Brasil, vinculados a que el Mundial se celebrara, no a lo que le costara a Brasil. Ahí está la respuesta de verdad. Sí hay un vínculo entre el torneo y el bono, pero no con el coste, con la simple celebración. El anfitrión asume todo el riesgo, y la retribución del ejecutivo no lo comparte, ni cuando el gasto se dispara, ni cuando el país pierde dinero. Y no hay fórmula que las conecte, porque nunca se diseñó ninguna. Lo único predecible es la dirección. En 2024, según la información que publica la propia FIFA, destinó 33,2 millones de dólares a su alta dirección y a su consejo, 20 para los ejecutivos, 13 para el consejo. Eso se cobra igual, gane o pierda el país anfitrión.
Este modelo lleva 30 años funcionando. ¿Hay señales de que se agriete? En el episodio 5 viste la más evidente. Reino Unido e Irlanda hicieron los números, no les salieron, y se fueron a la Eurocopa. Pero hay otra que casi nadie ha contado, y es peor. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile llevaban años preparando una candidatura conjunta para devolver el Mundial del Centenario a Montevideo, donde empezó todo en 1930. En octubre de 2023, esa candidatura dejó de existir, y no la tumbó una votación. El Consejo de la FIFA acordó por unanimidad que la única candidatura para 2030 sería la de Marruecos, Portugal y España, y de paso le concedió a Sudamérica 3 partidos de celebración del centenario. 3, de 104, un 2,9% del torneo, para el continente donde nació. Y el detalle, que dice más que cualquier cifra, de los 4 países del proyecto, solo 3 recibieron partido. Chile se quedó fuera. Cuando le preguntaron por qué, el presidente de la Conmebol respondió que era decisión de la FIFA. Ellos determinan cómo y qué. Ese criterio no se ha publicado nunca. Años de trabajo de un país, y la explicación oficial cabe en 5 palabras. Y quiero ser claro porque circula mucha versión inventada. No te voy a decir que la FIFA eligiera a Europa porque unas proyecciones internas dieran más ingresos. Si esos modelos existen, no son públicos. Y en este canal no citamos lo que no podemos demostrar. Lo afirmable es más incómodo todavía. Una decisión que compromete el presupuesto público de 6 países se tomó sin criterio publicado, sin votación y sin explicación para el país excluido. Y ese es el patrón que recorre el caso entero. Una cifra de coste que nadie audita. Un comité de 3 personas, presidido por quien audita la casa, que fija el sueldo del presidente. Una sede de miles de millones asignadas sin criterio publicado. 3 decisiones enormes, 3 veces la misma opacidad. No es mala suerte, es su modus operandi. Y una última idea que conviene corregir. Que el Mundial de 2026 se repartiera entre 3 países no significa que ninguno pudiera pagarlo solo. Es el primer Mundial que no construye ni un estadio nuevo, y Estados Unidos tenía recintos de sobra. 3 países no son una necesidad, son 3 mercados publicitarios. Porque la tensión de fondo es esta. La FIFA necesita que cada ciclo genere más que el anterior, y eso sale de 3 sitios: televisión, patrocinio o el bolsillo del aficionado. Ninguno es infinito. En economía se llama extracción del excedente del consumidor, subir el precio hasta el límite exacto de lo que el comprador tolera. La pregunta que nadie en la FIFA formula en voz alta es dónde está ese límite. Y mientras yo terminaba este episodio, la FIFA contestó a esa pregunta de una forma que no estaba en mi lista. Y 3 días después se desdijo. El martes 28 de julio anunció FIFA Forward Enterprise, una filial que agruparía sus derechos de televisión, patrocinio, licencias y entradas, valorada en $20.000 millones, para vender hasta un 20% a inversores privados y captar 4.200 millones. Detrás, un fondo de Joshua Kushner, con JP Morgan como asesor. A las federaciones se les ofrecían 20 millones por aprobarlo, con plazo hasta el 19 de septiembre. La UEFA respondió con una frase que te dejo tal cual. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que comerciar. Y el jueves pasó del comunicado a la amenaza. Sus 55 federaciones no jugarían competiciones de la FIFA mientras el plan siguiera adelante. El viernes dimitió el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, con efecto inmediato. Dijo que él no había participado en la propuesta, que la FIFA no tiene deuda y que ya ha ingresado $15.000 millones en este ciclo. Ese mismo día, 31 de julio, la FIFA retiró el proyecto. Palabras de Infantino. Esta propuesta no seguirá adelante. Y fíjate en qué lo tumbó. Porque es este episodio entero comprimido en 4 días. No lo paró ningún órgano de control interno. Lo paró la aritmética.
Hacían falta 106 federaciones de 211. Y la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática ya suman 136. Un proyecto de 20.000 millones se anuncia un martes y se retira un viernes porque nadie lo consultó antes de anunciarlo. Eso no es mala gestión puntual. Es el modelo del que llevo hablándote todo el episodio. Te doy la fecha en voz alta. 1 de agosto de 2026, porque esto sigue vivo. Infantino ha dicho que en las próximas semanas buscará alternativas. La propuesta se ha caído. La idea, no. Y si algo deja este caso, es todo esto es, la brecha entre quien cobra y quien paga no se demuestra con la cifra más grande que encuentres, sino con la que puedes sostener. Hoy, hemos bajado la escalada de 440 veces a 8, y el problema sigue exactamente donde estaba. Eso es lo que lo convierte en un problema de verdad, y no en un titular. Así que te lanzo la pregunta de este caso. Si tú fueras consejera o consejero de una empresa que factura miles de millones, ¿aprobarías un comité de retribuciones de 3 personas, presidido por la misma persona que dirige tu auditoría interna y sin fórmula pública? Cuéntame tu análisis en comentarios. Si este análisis te ha hecho mirar una cifra de prensa con más desconfianza que ayer, dale like. Es la señal que más ayuda a que esto llegue a más profesionales como tú. Y no cierres la serie, porque queda un capítulo. Hasta aquí hemos hablado de lo que le cuesta el Mundial a los estados. En el próximo, hablamos de lo que te cuesta a ti. La entrada más barata para la final costó más del doble que la más cara de la de Qatar. Y hay una denuncia ante la Comisión Europea explicando por qué.